bienvenido a una nueva cápsula a tu canal de economía. Hoy día vamos a tratar uno de esos temas que se basan en la generación de algunos escenarios. Y el escenario es el particular y el más importante, es el escenario de la competencia perfecta. Pues bien, en la competencia perfecta nosotros realizamos una gran cantidad de análisis, en particular los análisis más básicos de la teoría de la oferta y la demanda. En este escenario nosotros vamos a ver cómo funciona, cómo se comporta el mercado, cuando nosotros asumimos algunos supuestos que vamos a tratar en esta cápsula del día de hoy. Y a propósito, también vamos a incorporar algunos elementos relacionados con la competencia imperfecta, que quiere decir cuando se rompe alguno de los supuestos de esta etapa inicial que se conoce entonces como competencia perfecta. Vamos a ver la siguiente cápsula. Bueno, el concepto de competencia perfecta es un concepto en particular acuñado por algunos economistas de la época neoclásica de la economía, en particular por Alfred Marshall, 1890 estamos hablando en especial. Y el sentido que tiene es generar una especie de escenario, pero a mí hoy día me interesa también ver de dónde proviene esta competencia perfecta. Recuerda, lo primero es identificar el lugar donde se encuentra. El problema económico está vinculado con dos grandes aspectos. Primero, lo recuerdas, múltiples necesidades. Son muchas las necesidades, pero lo que sucede básicamente es que son poco los recursos. De tal manera que entre lo mucho y lo poco se genera claramente un problema. Los recursos no son capaces de satisfacer todas estas necesidades y fíjate que eso hace surgir entonces la economía como disciplina. Su nombre lo indica en el ámbito económico, ¿cierto? Tratar de lograr la optimización básicamente de los recursos para satisfacer las necesidades de todos. Y aquí surge entonces en la búsqueda de esas respuestas tres grandes preguntas que son preguntas fundamentales de la economía y que indican el qué producir, el cómo lo voy a producir y para quién voy a producir. Y fíjate que dependiendo cómo yo responda a estas preguntas, empiezan a surgir los sistemas de la economía, los sistemas que rigen entonces el funcionamiento socioeconómico que tiene cada uno de los países en la actualidad. Y en particular estos son tres sistemas. El primero, ya lo conoces, ¿cierto? El concepto del libre mercado, la libertad del mercado. No lo malentienda, algunos hablan de concepto neoliberal, pero eso es poco riguroso desde el punto de vista técnico. Otro de los sistemas es el de planificación centralizada. No lo confundas con el aspecto del comunismo o el socialismo. La planificación central quiere decir de que existe una especie de comité central que toma las decisiones y responde a estas tres preguntas fundamentales, que es el qué, el cómo y el para quién producir. O sea, las decisiones se encuentran centralizadas. Y en el último lugar está el sistema mixto, el sistema mixto que mezcla básicamente el libre mercado y la planificación central. Pues bien, la competencia perfecta y la competencia imperfecta se encuentran en la mirada del libre mercado. En ese lugar básicamente es donde nosotros nos encontramos y vamos a realizar entonces los análisis de la teoría de la oferta y la demanda. La primera de las preguntas que nosotros nos tenemos que realizar es cuáles son las reglas de la competencia perfecta. Al igual que cualquier juego, no sé, el básquetbol, el fútbol, etc. Esos juegos tienen reglamentaciones. Este escenario de competencia perfecta también tiene reglamentaciones. O sea, quiere decir que si te sales de alguna de esas reglas, ya no estás entonces en el juego. La primera es que existen muchos oferentes y muchos demandantes. En segundo lugar, y otro de los supuestos o reglas del juego, quiere decir que los productos que son comercializados en el mercado son homogéneos, es decir, exactamente iguales. Y en tercer lugar, la información que existe en el mercado es información perfecta, ¿ok? Esto da como resultado algo que es interesante, provoca, que lo hemos colocado en otro color como un cuarto aspecto, que ni los oferentes ni los demandantes pueden interferir entonces en los precios. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ni los oferentes ni los demandantes pueden interferir en los precios? Lo vamos a explicar a continuación de forma gráfica, ¿cierto? De forma ilustrada para poder entender este aspecto. Ahí nosotros ya vemos que tenemos muchos oferentes. Cada uno de estos oferentes venden el mismo producto. Recuerda que los productos son homogéneos e inclusive cada uno de ellos sabe lo que vende el otro, cuál es el stock, porque existe entonces información también perfecta que ayuda entonces a que estos oferentes que ven en pantalla saben básicamente lo que ocurre en el mercado. Y por el otro lado tenemos entonces a nuestros demandantes que también conocen básicamente lo que ocurre en todo el mercado porque tienen información perfecta. Y más allá de los gustos, si ustedes se dan cuenta, ellos tienen la misma necesidad.
porque van a acudir entonces al oferente producto y en busca de los productos homogéneos, que son exactamente iguales que venden entonces estos oferentes. En estricto rigor, lo que ocurriría entonces es que cada uno de estos demandantes le compraría entonces o no a cada uno de los oferentes. No habría necesidad de buscar en el mercado un aspecto que fuese distinto, porque quiere decir que si todos venden igual, básicamente el mercado queda como una especie de status quo. No existía ningún tipo de problema. Pero ¿qué ocurriría si uno de estos oferentes decide incrementar su precio? Lo que sucedería en ese aspecto es que perdería su demanda. Y la perdería porque como este demandante sabe también que el resto de los oferentes venden un producto homogéneo y producto también de la información perfecta, lo que va a hacer es que se va a ir a otro lugar. Esto entonces obliga a nuestro oferente a mantener el precio estático. No lo puede incrementar, porque si lo incrementa, pierde entonces a su respectivo demandante. Pero veamos entonces ahora el caso siguiente. Imagínate, por ejemplo, que otro de los oferentes ahora, en vez de incrementar el precio, decide disminuir el precio. Imagínate que ese es el oferente que ha tomado la decisión ahora de bajar básicamente el precio. Quiere decir de que esa información también lo saben todos, pero indaguemos un poco en la estructura del precio. Si nosotros lanzamos esta especie de barra, nosotros entendemos entonces que el precio está compuesto por dos grandes aspectos. Vamos a dejar de lado los impuestos, por supuesto. Aquí no hay sector público, no hay un IVA o un impuesto respectivo. Y nosotros vamos a ver que está compuesto de dos grandes aspectos. Primero, el costo total, que quiere decir que es el costo involucrado en la producción de estos bienes que son iguales. Y por el otro lado también, las ganancias. De tal manera que si tú te das cuenta, si este oferente decide entonces disminuir su precio, se está entonces comiendo, se podría decir, sus ganancias. Las está disminuyendo porque los costos siguen exactamente iguales y la única disminución básicamente es esto. El resto de los oferentes, ¿cómo va a actuar? Como tienen información perfecta, todos van a tratar de disminuir sus precios para no perder a su respectivo demandante. De tal manera que lo que sucede en este mercado es que todos colocan y quedan con los precios exactamente iguales, porque perder efectivamente o disminuir sus precios es un perjuro, ¿cierto?, de sus niveles de ganancia. Dejo una pregunta aquí. ¿Por qué los demandantes no pueden intervenir en el precio? Porque vimos solamente el lado opuesto, vimos solamente el lado de los oferentes, pero los demandantes los dejamos exactamente igual, no los hemos tocado. De tal manera que eso te lo voy a dejar ahí, me lo puedes generar en tus comentarios y me puedes indicar entonces por qué entonces los demandantes tampoco pueden interferir en los precios, no los pueden incrementar y tampoco lo pueden bajar. Es un buen punto que te sugiero que lo reflexiones en el transcurso de este curso. Entremos ahora en la imperfección del modelo, en la competencia imperfecta. Pues claro, si falla alguno de estos tres grandes aspectos, como por ejemplo que existan muchos oferentes y muchos demandantes, que falle que los productos son homogéneos, o que falle que la información es perfecta, va a provocar que sí va a existir tal vez algún oferente o tal vez algún demandante que pueda generar alguna especie de distorsión en el precio. O sea, quiere decir que es un escenario que rompe los principios básicos de la competencia perfecta. Ilustremos esto. Imaginemos que existe tan solo un oferente y muchos demandantes. Lo que va a ocasionar, y lo que nosotros estamos viendo, es que este oferente tiene cierto poder básicamente en sus precios. Inclusive si no fuese regulado, como en la actualidad ocurre con muchos monopolios, lo que sucedería es que este monopolista podría interferir claramente en el precio. Yo siento que este modelo es uno de los más conocidos y en particular está muy relacionado con algunos monopolios que se conocen como monopolios naturales, como la administración del agua, la administración del gas, la administración de la electricidad. Son ejemplos que son muy claros del aspecto monopólico. Ampliemos nuestro análisis y pensemos, por ejemplo, que ahora existen pocos oferentes, ¿ya? No es solamente uno, sino que ahora hay pocos y lo he representado con estos dos oferentes, pero a la vez existe por el otro lado y siguen existiendo muchos demandantes. No sé si te das cuenta que esto provoca también una especie de control en los precios, porque imagínate que estos dos oferentes puedan formar una especie de cartel económico
y se puedan colocar de acuerdo, ¿cierto?, para generar, por ejemplo, una cuota de mercado o un precio determinado. Esto se conoce como oligopolio y sucede en muchas ocasiones. En particular vemos en ocasiones que cuando existen oligopolios, en ocasiones se pueden colocar de acuerdo y pueden generar efectivamente alguna distorsión en el precio que tiende a afectar entonces a la competencia y por ende también de forma directa a los demandantes. Y vamos con el último, que está relacionado nuevamente ahora con el concepto sí de muchos oferentes, y también por el otro lado vamos a tener también muchos demandantes. Pero aquí ocurre un hecho particular, porque es como, bueno, ¿qué diferencia tiene esto con la competencia perfecta? Tiene una diferencia fundamental. Esto se conoce como competencia monopolística. A ver, competencia y a la vez monopolio, no lo entiendo. Lo que ocurre es que en ocasiones uno de estos oferentes es diferente. O sea, quiere decir que tiene un valor agregado. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los restaurantes, que existen muchos restaurantes, pero hay uno que en realidad es distinto porque ha generado dentro de sus procesos productivos o de venta algún elemento innovador que provoca entonces que el demandante y que los múltiples demandantes que existen en el mercado lo prefieran a él, generando efectivamente una especie de un monopolio en competencia. Es interesante el concepto. Ahí nosotros hemos tratado de vislumbrar y de trabajar estos tres grandes aspectos que son muy conocidos, pero te dejo algunas inquietudes. Por ejemplo, existen más aspectos. ¿Qué ocurre cuando el demandante tiene poder? ¿A qué se refiere este concepto del monopsonio, el oligopsonio, el triopolio? O sea, quiere decir de que no nos quedemos solamente con lo que investigamos en esta cápsula, sino que también tratemos de entrar a poder entender, por ejemplo, el poder que en ocasiones puede tener incluso un demandante u otras formas que pueden existir entonces de organización o de distribución en el ámbito de las empresas que existen en nuestra economía. Generar escenarios en la economía se convierte en un elemento fundamental, un aspecto vital para poder entender el entorno y sacar conclusiones, por supuesto, que son más bien generales de cómo se comporta entonces nuestra sociedad y cuáles son los mecanismos que utiliza básicamente la economía moderna. Espero que este video te haya servido para entender un poco más ese concepto de la competencia perfecta, que en ocasiones se vuelve un poquito agrio. En realidad lo vemos como un escenario totalmente ficticio que no se puede aplicar en la realidad, pero si te das cuenta podemos sacar una gran cantidad de conclusiones que nos van a permitir entonces entender el escenario de una manera más amplia. Te invito a que sigas atento a cuáles son las novedades de este canal y también a que te suscribas. Tu suscripción nos ayuda entonces a crecer como comunidad educativa en el área de economía. Nos vemos entonces en un siguiente video. Chao, chao.